Esta historia podría haber pasado desapercibida para todos, pero no. Su héroe se hizo conocido en todo el mundo, y todo porque recordaba y no perdonaba. La historia comienza con un hombre llamado André bombardeando a principios de los años 70. Parecía que tenía todo lo que un hombre podía soñar. Buen trabajo, matrimonio feliz y 2 hijos maravillosos. La hija y el hijo de Kelimke, Nicolás, son armoniosos. El real contrasta fuertemente con la forma en que creció. André nació a finales de los años 30 en Polonia. Su familia se mudó más tarde a Francia y ya allí André sobrevivió a todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, André fue separado de su familia durante la invasión alemana de Polonia y pasó la mayor parte de los años de la guerra en un campo de concentración. Se reunió con su familia solo 6 años después del final de la guerra. Ocurrió en Francia. En el mismo lugar, André se educó. El ansia por las matemáticas y una excelente memoria le permitieron obtener la profesión de contador. Después de recibir la profesión, André se mudó a Marruecos en la ciudad de Casablanca. Allí tuvo lugar un acontecimiento muy importante en su vida. Conoció a su futura esposa Daniela durante un par de años, vivieron en Marruecos y luego, en 1974, regresaron a Francia. Se instalaron en el sur en los suburbios de Toulouse. Desafortunadamente para Andrea, el regreso a Francia también fue fatídico para él, pero esta vez con un signo negativo. Un año después de la mudanza, André se enteró de que su esposa estaba teniendo una aventura con un hombre llamado Dieter Kronk-Katronbach, que era alemán. Por nacionalidad, el cardiólogo respetado, vivía en un par de casas de la familia André. Esto permitió que Kronk y Daniel se vieran a menudo. Cuando André acusó a su esposa de engañarlo y no trató de justificarse. Ella admitió todo y dijo que se iba con un error a Alemania. André y Daniela se divorció y se casó con Dieter Kronbach. En cuanto a los hijos de la pareja, Kelimke y Nicolás se quedaron con André. Siguieron estudiando en Francia, pero visitaron a su madre y su padrastro en Alemania durante las vacaciones de verano. Uno de esos viajes fue el verano de 1982. El verano que cambió todo en la vida de André fue el bombardeo. La mañana del 10 de julio de 1982, André contestó una llamada telefónica que cambió por completo su vida. En ese momento tenía 44 años. Era un contador exitoso y acababa de comenzar una nueva relación. Estaba a punto de iniciar una nueva etapa de su vida, pero esta llamada puso fin a sus planes. La llamada era de la exmujer de André, Daniela. Ella le dijo que su hija Kelimke fue encontrada muerta en su cama por la mañana. Kelimke murió por la noche mientras dormía y la causa de la muerte aún no estaba clara. Andrés no podía creerlo. Kelimke era una niña feliz, sana y bonita con una sonrisa seductora y ojos azules. Ella era la encarnación de la vitalidad juvenil. ¿Cómo podía morir así? La madre de la niña, Daniela, le dijo a André lo que sabía en ese momento, pero no sabía mucho. El día antes de su muerte, Kelimke pasó un día normal, andando en bicicleta, jugando con su hermano menor. Y nadé en el lago alrededor de las 19. Cenó con su familia y se fue a su habitación, y por la mañana su padrastro Dieter encontró el borde del Bur muerto después de las 14. Tras la muerte de la niña, se realizó una autopsia que no reveló la causa exacta de la muerte. En conclusión, la frase murió por causas naturales. Abrumado por el dolor, André pasó varios días organizando el funeral de su hija. El cuerpo de Kelimke fue transportado a Francia allí. Es decir, en Toulouse, fue enterrada 10 semanas después de eso. André recibió una copia del informe del examen y la autopsia del cuerpo de su hija. Por estas fechas en Alemania, en el pequeño pueblo de Landau, una investigación oficial concluyó que no había nada delictivo en la muerte de Kelimke, por lo que la policía cerró el caso. Sin embargo, cuando André mismo leyó el informe, el sentimiento de dolor por la pérdida de su hija fue reemplazado en él por una sensación de furiosa injusticia. El informe era extraño, principalmente no por lo que decía, sino por lo que no decía. En primer lugar, como ya se mencionó, los médicos no pudieron llegar a una conclusión sobre de que murió exactamente esta niña de 15 años.
La causa de la muerte nunca se reveló en el informe. El estómago de la niña aún tenía comida sin digerir y también había comida en sus pulmones. Lo que esto podría significar, probablemente, que la niña vomitó mientras dormía y se acarantó al vomitar. Pero este hecho fue ignorado en el informe, más allá de que las manos de Kelin, que tenían muchas marcas de inyección, estaban relacionadas con su muerte o no. El informe también guardó silencio sobre esto, pero todo se desvaneció en el contexto del uno que realmente conmocionó a Andre. La vagina de la niña estaba dañada, había sangre fresca y materia blanca alrededor, adentro. Después de leer el informe, Andre llegó a una conclusión desagradable: su hija fue violada y luego asesinada. Como un rompecabezas perfectamente comprensible, la imagen tomó forma en mi cabeza. A Andre solo le faltaba un detalle. ¿Quién lo hizo? Sin embargo, después de leer el informe hasta el final, se hizo evidente para Andrea, porque entre los que realizaron esta autopsia, que ignoró las cosas obvias, estaba el Dr. Dieter Rambach. Con base en el informe, Andre sacó las siguientes conclusiones. El padrastro de Kelinke, el Dr. Kromkak, le dio a Kelinke una o más inyecciones para que se durmiera tan profundamente. Luego la violó, y una de esas drogas que le inyectó mató a la niña cuando le estaban haciendo la autopsia. A él también le salieron coágulos de sangre, pero él no la hizo. Pero él estaba allí, tenía fama de respetado médico competente en Little Landau Further. Podría haber dos opciones: o los bordes durante la autopsia desviaron a los colegas, expresando su opinión sobre lo que le sucedió a la niña, o sus colegas deliberadamente hicieron la vista gorda ante los hechos obvios, encubriendo así excepto Va. De una forma u otra, Andrei no podía soportarlo y quedarse de brazos cruzados. Inicialmente, a Andrés se le negó la reapertura, y no fue hasta que contrató a un abogado alemán de renombre para que lo ayudara que la policía accedió a revisar los resultados de la autopsia. Sin embargo, por sorprendente que parezca, los médicos que revisaron el informe no mencionaron la causa de la muerte y también ignoraron la sangre y la sustancia blanca en la vagina de la niña. En cuanto a las marcas de inyección, Kromok dijo que realmente le dio a la niña una serie de inyecciones, dos de las cuales supuestamente le inyectó cuando la encontró muerta. Entre ellos estaba un pinchazo del caso de auditoría de una sustancia que es una droga. Según, además de Van, lo hizo en un intento de resucitar a una niña muerta. Qué ridículo sonaba, porque a esta hora Kelinke ya estaba muerta a las 5. Entonces, ¿qué tipo de médico intentaría resucitar un cadáver ya frío? Las niñas le aplicaron otra inyección, a saber, un trombo de hierro cobalto, por la noche después de comer. Él explicó que había introducido este medicamento para ayudar a la niña a sobrellevar la anemia. Pero el problema fue que a Kelinke no le diagnosticaron anemia. Todos estos extraños hechos fueron nuevamente ignorados por la policía de Landau. Unas cuantas veces más, Andre pidió reanudar la investigación, pero se lo negaron. Después de eso, Andre se dio cuenta de que no podía cambiar la opinión de la policía alemana. Entonces decidió cambiar la opinión de la sociedad alemana. En octubre de 1983, Andre fue a la ciudad ¿Cuál? Vivió el coágulo de sangre de Landau. Imprimió 1.000 folletos que decían que Kromkak había matado a su hija Kelinke. Los folletos también decían que el borde estaba cubierto por personas influyentes en Landau. Andre entregó estos folletos a los residentes de la ciudad. Después de las 2 llegó la policía para arrestar a Andre Trombach, lo demandó y acusó a Togo de difamación. Como resultado, el tribunal alemán ordenó a Andre que pagara a Kromkak 500.000 marcos alemanes. Se trata de 250.000 pesos. Andre logró evitar el pago y regresó a Francia. Desde allí siguió enviando folletos a Landau, pero por correo. Habiendo probado todos los métodos legales y no del todo para ser castigado por Kromkak en Alemania, Andre decidió probar un camino diferente. Kelinke tenía ciudadanía francesa. Andre hizo un intento de abrir un caso contra el desliz. En Francia, hubo menos resistencia por parte de la policía. La investigación avanzó lentamente, en parte porque la parte alemana no quiso cooperar. De una forma u otra, en 1985, la policía francesa acordó volver a realizar un examen médico del cuerpo de la niña. El cuerpo fue desenterrado para ser examinado, pero lo que se encontró fue impensable. Los genitales de la niña fueron cortados, no estaban en el ataúd.
Resultó que esto sucedió en una autopsia del volumen en el que había un coágulo de sangre. El cuerpo de la niña fue entregado para el entierro sin ellos. Numerosos intentos de que la parte alemana respondiera a la pregunta de qué pasó con los órganos fueron en vano. El hecho de que no estuvieran allí significó que la evidencia clave se perdió para siempre. En Alemania, una vez más se negaron a abrir el caso en el sentido de que era el final. André no tenía otra salida, aparte de la moribunda investigación francesa, que no tenía acceso ni a los testigos ni al sospechoso. Sin embargo, en 1988, André logró un éxito real. Este año, un experto francés autorizado concluyó que la inyección de hierro cobalto, que fue hecha por un coágulo de sangre, causó asfixia y shock cardiovascular, pero también como resultado de la muerte de la niña. El resultado de esto fue que se abrió un caso en Francia contra Krambach y fue acusado de homicidio involuntario. 2 años después, se llevó a cabo un juicio en Francia que declaró culpable a Krambach y lo condenó a 15 años de prisión. Aunque este fue un gran paso, la victoria de André fue puramente simbólica porque no había otra persona en la corte excepto Bach y en general no visitó Francia y la parte alemana se negó a extraditarlo. Así, mientras el coágulo de sangre estuvo en Alemania, nada lo amenazó. En 1997, en Alemania, una chica de 16 años acusó a Kramke de violación en una cita con diamantes, le puso una inyección que paralizó su cuerpo. Luego violó a la niña en defensa. Después de un examen forense, la Trombach finalmente se declaró culpable. Al menos 5 mujeres más recurrieron a la policía con cargos similares contra la señorita, pero porque no lo hicieron de inmediato, sino después de mucho tiempo. La evidencia de la culpabilidad de Kromkach, como rastros de semen, ya se había perdido, por lo que Kromkach terminó siendo condenado por un solo incidente. El propio Trombach habló de la violación sin remordimientos, sino más bien con un divertido cinismo. Vous avez pensé qu'elle était consentante? Si elle était consentante, bon, je peux pas dire qu'elle disait oui, ça je l'ai déjà déclaré, mais elle ne disait pas franchement non. Je l'ai embrassée et elle n'a pas opposé de résistance. Alors quand je lui ai demandé si on pouvait aller plus loin, elle a juste souri. Bon, ça semblait aller, hein. On ne peut pas dire qu'elle était franchement ravie que je fasse ça, mais moi j'avais l'illusion qu'elle était d'accord, hein. Ok. El psiquiatra que testificó lo describió como un personaje narcisista que se consideraba por encima de la ley, y al final resultó tener razón, pues el coágulo de sangre recibió solo 2 años por violación. Su licencia fue revocada condicionalmente, pero continuó practicando la medicina durante los siguientes 9 años. En 2006, su práctica sin licencia salió a la luz y fue condenado a 1 año y medio de prisión. André, por su parte, no perdió la esperanza de castigar a Kromback por la muerte de su hija. Incluso personas cercanas le aconsejaron que se detuviera, pero André continuó como si estuviera obsesionado, incluso cuando cambiaba de número de teléfono, cada vez que recibía una llamada en el otro extremo del cable. Siempre escuchaba la misma frase: no te dejaré atrás. En 2009, André se enteró de que Kromback estaba planeando otra mudanza, esta vez a África. André entendió que si Kromback hizo esto, definitivamente estaría fuera del alcance de la justicia francesa también en 3 años, es decir, en 2012, deberían haber pasado 30 años desde la muerte de Kelimke, y según las leyes de Francia, entonces el estatuto de limitaciones habría expirado y Kromback definitivamente no habría sufrido ningún castigo que André entendiera. Lo que ahora es posible, la última oportunidad de terminar lo que empezó hace 27 años, pero el problema seguía siendo el mismo para castigar, excepto Van, era necesario que llegara a Francia. Él, por razones obvias, no tenía la intención de hacer esto. Entonces Andrew decidió actuar con más decisión. En la mañana del 18 de octubre de 2009, la policía de la localidad francesa de Melute recibió una llamada telefónica anónima. Cierto hombre con acento ruso dijo que en la calle principal de la ciudad la policía encontraría a un prófugo de la justicia francesa. Al llegar al lugar indicado, la policía encontró a un anciano golpeado. Fue atado y esposado a la cerca de una de las casas.
El hombre dijo que había sido secuestrado de su casa en Landau esa noche. En Alemania, el hombre encontrado era una guitarra rombo. Posteriormente, la policía pudo rastrear la llamada que se recibió en la mañana. Fue hecho desde una habitación de hotel local. El número estaba a nombre de André Banning. Entonces, ¿qué pasó? Al darse cuenta de que era necesario actuar, André de alguna manera contactó a un hombre llamado Anton Krasnitsky. Aceptó organizar el secuestro y la entrega de Kromka a Francia. En la noche del 17 de octubre, Krasnitskaya y otros 2 hombres la secuestraron, además de Bach de su casa en Alemania. Después de una lucha feroz, lo metieron en un automóvil y lo transportaron primero a Suiza, y de allí fueron transportados de manera indirecta a Francia. En la ciudad de la música, después de haber recibido el visto bueno para ensuciarse los bordes en Meleus, André, imitando un acento ruso, llamó a la policía para encontrar a Krambach encadenado a una valla en la calle principal de la ciudad, el Bombay. Krasnitskaya también fueron arrestados, pero se logró el objetivo. Krambach terminó en Francia, y ahora nada impidió que la policía francesa lo arrestara. Alemania, por supuesto, exigió la devolución del Krambach, así como la cuestión de Bombay-Grasny. Pero Francia no lo aceptó. El 28 de marzo de 2011, 29 años después de la muerte de Kelimke, un tribunal francés volvió a condenar a Dieter Krambach. A los 15 años de prisión, pasó 9 años en prisión y salió en libertad en 2020. Por salud. También vale la pena decir que en el pasado, además de Bach, también hubo misterios sin resolver. Por ejemplo, su primera esposa murió repentinamente a la edad de 24 años. Ella, como Kelimke, estaba llena de vida. Pero de repente, en solo un par de días, primero quedó paralizada y luego murió de un paro cardíaco. Muchos consideran que Kromka ha sido responsable de su muerte en 2021. Krambach murió en un hogar de ancianos en Alemania. En cuanto a Bombay y Krasnitskaya, cada uno de ellos recibió un año de prueba. Así terminó la lucha de André Banning por la justicia y la venganza, que había durado casi 30 años.